Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del recurso de casación. Por otro lado, escucharemos una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del recurso de casación, el cual es conocido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor Pedro Grandes Castro, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y el doctor José Luis Castillo Alba, profesor de la Academia de la Magistratura. A ambos les damos la bienvenida al programa. Doctor Pedro Grandes, para introducirnos al tema, ¿en qué consiste el recurso de casación? Gracias, Gabriela. Esta es una institución que habría que estudiarlo, al menos en sentido moderno, desde la Revolución Francesa, ¿no? Es una institución que, si bien hay estudiosos que van más allá de la Revolución Francesa, sin embargo, en el sentido como hoy se entiende el Instituto de la Casación, puede ser, creo yo, estudiado con sus elementos centrales desde la Revolución Francesa. Los franceses vieron que tan pronto como se funda el Estado moderno, en los términos como hoy lo conocemos, el Estado de Derecho, el Estado basado en la ley, un elemento importante era cómo vigilar la ley en su aplicación, en el proceso de su aplicación. Y lo que se les ocurrió fue que tenía que instaurarse un órgano, en este caso político, porque en los primeros días de la casación este instituto funciona no en el ámbito jurisdiccional, no como un recurso como hoy se conoce, sino más bien como una especie de vigilancia del propio legislador en el proceso de su aplicación con relación a la ley, ¿no? Se trata entonces de un recurso que lo que intenta es básicamente dos objetivos, ¿no es cierto? Uno, vigilar la correcta aplicación de la ley por parte de los jueces, y hoy, actualmente, como se conoce también, el otro objetivo es uniformizar los criterios jurisprudenciales a efectos de brindar predictibilidad en el ámbito de la actuación de toda la judicatura del Poder Judicial, en el caso nuestro, ¿no? Entonces se trata de un recurso administrado por la Corte Suprema, la máxima instancia jurisdiccional para el caso del Poder Judicial, y que opera en determinados ámbitos con un objetivo central, como he dicho, que es, como hoy se lee en la modificación de este año, la adecuada aplicación por parte de los jueces del derecho objetivo, ¿no? Si bien, como decía, inicialmente se trataba de una herramienta política, en la medida en que se trataba de ver que la ley no sea distorsionada en el proceso de su aplicación, hoy en día es claramente un recurso dentro del trámite regular de un proceso judicial. Ya no está más la casación, ya no está ligado en el ámbito político, ya sino no está jurisdiccional. Exactamente. Estamos hablando ahora de un recurso propiamente jurisdiccional, administrado, como decía, por la Corte Suprema, la máxima instancia, y que tiene unos fines muy específicos, ¿no? No se trata de un recurso para revisar las cuestiones de fondo, sino más bien en el derecho constitucional tenemos estas dos dimensiones que cumplen los procesos. Podríamos un poco equipararlo y decir, aquí no tanto se trata de la dimensión subjetiva. La Corte no va a resolver cuestiones en concreto que se han visto en el proceso, sino más bien el objetivo aquí es vigilar que el derecho se haya aplicado de manera adecuada, ¿no es cierto? Y que se hayan respetado, esto es importante hoy en día, que se hayan respetado los precedentes que la propia Corte Suprema haya establecido en distintas materias, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, la casación es un recurso que se utiliza no solamente en el ámbito civil, sino también en el penal, en el laboral. Doctor Castillo,
Ya nos ha adelantado el doctor Grandes que el recurso de casación no solamente está regulado en el ámbito penal, sino también en el civil, en el laboral. Pero en el ámbito penal, a la luz del Código Procesal Penal, ¿qué novedades introduce el mismo a esa figura? Hola Gabriela, el nuevo Código Procesal Penal instaura una revolución a nivel del conocimiento y competencias de la Corte Suprema de asuntos de carácter penal. Por ejemplo, al año, en el actual sistema, en Lima, por ejemplo, y en otras partes del país, la Corte Suprema tiene el conocimiento de cerca de 5.000 a 6.000 causas al año. Y con la nueva vigencia del Código Procesal Penal, que ya ha entrado a regir en Arequipa, Trujillo, Piura y en algunas otras importantes ciudades, se calcula que al año no va a haber más que 500 o 600 casos que se conozcan por la Corte Suprema. Y esto genera no solamente una gran descongestión procesal, sino un aumento cualitativo importante de la calidad de las resoluciones que emite la Corte Suprema. Hay una máxima en derecho, como también en la vida, que dice que todo lo abundante congestiona y no determina un estándar adecuado de calidad. Generalmente en el Perú un vocal supremo tiene que ver aproximadamente en materia penal cerca de 30 a 40 casos semanales, revisar el expediente, etcétera. Con las casaciones tenemos que el promedio es 2 o 3 casaciones por cada vocal supremo. Esto supone una mejora en la administración de justicia porque va a haber un análisis más reposado, más reflexivo y en donde se van a analizar los criterios jurisprudenciales que sirvan, como ha dicho Pedro, para uniformizar la jurisprudencia y evitar fallos contradictorios. ¿Y a qué se debe esa estimación de que se va a reducir la carga procesal? Porque ya se han más o menos establecido mediante estadísticas que la vigencia del nuevo Código Procesal Penal disminuye drásticamente los recursos que se presentan ante la Corte Suprema, en este caso las casaciones. Por ejemplo, en la Corte de Justicia de la Libertad hay 30 o 40 casaciones a más de 2 años de vigencia del nuevo Código. Esto supone una cuota razonable que aligera la carga de la Corte Suprema y habla muy bien de la administración de justicia que se realiza en primera o segunda instancia, porque si los litigantes están satisfechos o contentos de la forma como se resuelven sus pretensiones y se soluciona el caso, no tienen por qué acudir o buscar a la Corte Suprema. Evidentemente, el nuevo Código Procesal Penal trae una suerte de válvula de escape, un buen proceso, una buena garantía de la administración de justicia prestada en primera y segunda instancia hace que el proceso quede ahí, siendo innecesario ir a la Corte Suprema. Y dígame, ¿qué causales de procedencia, de recurso de casación introduce el Código Procesal Penal? El nuevo Código Procesal Penal tiene 2 clases de casaciones, la casación ordinaria y la casación extraordinaria o excepcional. La casación ordinaria tiene como presupuesto que debe discutirse los casos más relevantes y se ha establecido como criterio objetivo de caso relevante que se haya impuesto o el fiscal haya pedido una pena por encima de los 6 años de pena privativa de libertad. Esto supone que la competencia de la Corte Suprema solo va a llegar a conocer casos importantes o de mediana gravedad hacia arriba. Los casos de bagatela, los casos insignificantes, en donde la pena es menor a los 6 años, deben ser solo conocidos por las instancias inferiores del Poder Judicial. Pueden llegar máximo a la Corte Superior, entonces. Exactamente. Es más, la garantía de la doble instancia se agota técnicamente desde el punto de vista constitucional con el pronunciamiento de la Corte Superior. La segunda forma de casación es la casación por interés casacional o la casación extraordinaria, como lo denomina el nuevo Código Procesal Penal. La casación extraordinaria supone que quien acude a la Corte Suprema busca un desarrollo jurisprudencial, es decir, al margen de la penalidad, lo que busca y pretende el accionante es que la Corte Suprema genere un pronunciamiento que a modo de ley en cas genere y establezca pautas seguras de aplicación de la ley penal. Esto supone que la Corte Suprema, de manera discrecional, pero vinculada a la ley y a la Constitución, establezca de manera minuciosa, rigurosa, qué casos va a conocer
o sea, no todo aquel que alegue o busque un supuesto desarrollo jurisprudencial va a tener amparo y acogida a su pretensión en la Corte Suprema. Esto requiere un análisis sesudo, por ejemplo, por la importancia de la materia. Puede que existan, por ejemplo, en primera instancia o en segunda instancia fallos contradictorios y la Corte Suprema advierta la necesidad de uniformizar esos criterios. Puede también que un instituto legal de suma importancia o de aplicación práctica cotidiana no se encuentre desarrollado adecuadamente por las instancias inferiores de la Administración de Justicia. La Corte Suprema justamente tratará de colmar esa laguna. Okay. Doctor Pedro, ¿las sentencias casatorias constituyen precedentes vinculantes? Ahora, ¿cómo un ciudadano se entera acerca de estas sentencias casatorias? Claro, hay una reforma del 28 de mayo del presente año que prácticamente ha cambiado nuestro modelo de casación, al menos en el ámbito del proceso civil, ¿no? Esta es una modificación, un conjunto de modificaciones a la mayoría, a casi todos los artículos que recogían la regulación desde el 384, el artículo 384 del Código Procesal Civil hasta el 400. Casi todos han sido retocados y podríamos bien hablar de un nuevo modelo de casación que se ha instaurado en el ámbito del proceso civil. Este modelo, a diferencia del anterior, es un modelo que otorga un amplio margen de discrecionalidad a la Corte Suprema, al punto que incorpora un artículo, el 392A del Código Procesal Constitucional, Procesal Civil, en el que se faculta a la Corte Suprema a admitir recursos al margen de los presupuestos que previamente se han seleccionado en el artículo 387 y 388, que regulan los supuestos en los que procede el recurso de casación. De manera que la Corte Suprema tiene una capacidad amplia de poder acoger algunos casos, una suerte de certiorari parecido al sistema norteamericano, en el que la Corte puede eventualmente considerar que en algún caso hay elementos que puedan resultar relevantes de cara a la interpretación del derecho objetivo en su conjunto, el sistema del ordenamiento jurídico, ya sea de normas procesales o de normas materiales. Y que la Corte en este caso considera relevante su determinación, su delimitación o su interpretación, porque considera, por ejemplo, que vienen realizándose interpretaciones contradictorias en el ámbito de la judicatura, ¿no? De manera que estamos ante un modelo de casación en el que confía mucho en el juez, ¿no es cierto? Ya no es el modelo de reglas estrictas, digamos, sino más bien un modelo de casación en el que apuesta por la discrecionalidad y el buen arbitrio de los jueces que integran la Corte Suprema, ¿no? Y esto es, yo creo, de gran relevancia, ¿no? Y de gran responsabilidad también para los magistrados de la Corte Suprema, porque en función de lo que hagan a través de la casación, el derecho puede ser más predecible para las instancias judiciales inferiores, pero también para los abogados y para los litigantes en general, ¿no? Con relación a la pregunta concreta que me hacía, si todas las decisiones de la Corte Suprema constituyen precedente, esto no es así necesariamente, aunque debieran, por esta forma de selección y en la medida en que la Corte Suprema se supone tiene competencias para seleccionar casos que realmente tienen relevancia, no tanto en sentido del derecho en concreto que se está discutiendo, sino lo que puede ser relevante para el sistema jurídico en su conjunto, todas las decisiones de casación de aquí en adelante debieran merecer la condición de líneas jurisprudenciales o doctrina jurisprudencial a seguir. Pero hay mecanismos luego de selección. En el artículo 400 en concreto se regula en el Código Procesal Civil cuándo es que los precedentes vinculantes tienen ese carácter y esa connotación, ¿no? Perfecto, continuamos entonces hablando del tema de la casación después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar con el análisis del recurso de casación, escuchemos lo que opina el público sobre este tema. Adelante, Romina.
amigos, en esta ocasión nos encontramos en las calles de nuestra capital y vamos a escuchar las opiniones del público sobre el recurso de casación y sus implicancias. ¿Usted sabe qué es el recurso de casación? Sí, es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema para que revise un caso, civil o penal. ¿Y considera que esta institución procesal ha servido para coadyuvar al mejoramiento de nuestro sistema de justicia en nuestro país? Sí, considero que sí, porque son magistrados de la Corte Suprema que revisan un caso y finalmente ellos emiten una resolución del más alto nivel, de tal manera de que en muchos casos ha mejorado, en muchos casos, no en todos, ha mejorado la administración de justicia en nuestro país. El recurso de casación es por la inobservancia de la ley, solamente por ese caso va a la Suprema, no sobre actuación de pruebas, probanza de cualquier actuado, no es tercera instancia, solamente excepcionalmente va a casación. Es como lo que era antes recurso de nulidad, ¿no? Para efectos de determinar si la norma dada o dictada por el representante del Poder Judicial está dentro de la ley, está en curso en la ley. ¿Usted sabe lo que es el recurso de casación? Bueno, no estoy enterado. Es una interpretación, una apelación que se da a la Corte Suprema. Nosotros tenemos fe en la justicia peruana, respetamos mucho a los magistrados y sabemos que ellos son los prógos y ellos son los que finalmente dan la resolución verdadera. ¿Considera que este recurso es importante para mejorar nuestro sistema de justicia? No, porque como que es un retraso, yo pienso, porque da oportunidad de repente a muchas personas que lo privan de su derecho, ¿no? Pero lamentablemente para la gente de provincia es muy demoroso, porque viene hasta Lima. Mire, el recurso de apelación, el recurso de nulidad y el recurso de casación son la carabina de Ambrosio. Eso no significa ninguna mejoría en este horroroso proceso penal. Bien amigos, como ustedes han escuchado, el recurso de casación es una institución procesal importante para fortalecer el sistema de justicia de nuestro país, aunque deberían agilizarse los trámites para que sea resuelto satisfactoriamente. Adelante, Gabriela. Muy interesantes las opiniones del público sobre ese tema. Pedro, ¿consideras que las sentencias casatorias contribuyen a la predictibilidad de las resoluciones judiciales? Bien, ese es un tema, digamos, discutido durante los últimos años, ¿no? El Código Procesal Civil desde el año 93 estableció la posibilidad de que los integrantes de la Corte Suprema en pleno casatorio establezcan las líneas maestras, digamos, de la jurisprudencia en los distintos temas, ¿no? La realidad, sin embargo, muestra que la Corte solo se ha reunido una vez. Entiendo que hay un pleno pendiente de publicación, pero en concreto hay solo un pleno casatorio que tiene el efecto de precedente judicial vinculante. Esto habla de una realidad, ¿no es cierto? Y de un problema con relación a la predictibilidad de la justicia, ¿no? El Código Procesal Civil también establece la posibilidad, la exigencia de que todas las resoluciones que emite la Corte en el ámbito de la función casatoria que le corresponde deben ser publicadas en el Diario Oficial del Peruano, pero ya sabemos las limitaciones que hay de acceso al peruano en general por los ciudadanos. Yo creo que aquí había que ser un poco más creativos y utilizar todos los mecanismos disponibles que hoy hay en día para estos efectos, ¿no? Desde el correo, la página web del Poder Judicial, y luego las clasificaciones ayudarían muchísimo a darle predictibilidad a las decisiones de la Corte Suprema. Esto es tal vez agrupar las más importantes decisiones, las sumillas, como se llaman en otros ámbitos también, que ayudan al justiciable a encontrar líneas o pautas en determinados temas, ¿no? En consecuencia, no todo lo que la Corte Suprema es vinculante, lo que la Corte Suprema hace o resuelve es vinculante para la judicatura, pero pueden constituir pautas importantes que generan orientaciones y a la postre predictibilidad en la actuación de los órganos judiciales. Si no todo pronunciamiento de la Corte Suprema es vinculante,
¿Cómo un ciudadano conoce de que algún pronunciamiento de la Corte Suprema realmente vincula a los demás órganos? Ahí yo creo que nos enfrentamos con una deficiencia todavía en nuestro sistema judicial en general, ¿no? Esto no solamente vale para la Corte Suprema. Yo creo que muchas de las cuestiones importantes que se resuelven a diario en el Poder Judicial tienen que ver no solo con la actuación de la Corte Suprema, sino también de las Cortes Superiores, ¿no? Y entonces habría que ir ahí también a descentralizar la predictibilidad, ¿no? Es decir, a que las Cortes Superiores, los presidentes de las Cortes Superiores, los órganos de dirección en cada una de las Cortes, vean las fórmulas más creativas y más eficaces para difundir los criterios de cada una de las salas, ¿no? Esto va desde capacitaciones, ¿no es cierto?, porque los abogados son un vehículo también de difusión de estos criterios jurisprudenciales, hasta la sistematización de las publicaciones. Yo en los últimos años he visto con gran satisfacción, hemos visto los abogados en general, la difusión que está haciendo la Corte Suprema de las sentencias más importantes, está yendo hacia un modelo de sistematización. Hay esfuerzos también privados y de ONGs también por difundir lo que la Corte Suprema hace y lo que las instancias del Poder Judicial en general hacen en su labor diaria como órganos de la justicia, ¿no? Doctor Castillo, ¿qué opinión le merece usted la difusión de las sentencias casatorias de la Corte Suprema? En realidad, la difusión, la publicidad y la transparencia de las sentencias, no solo de la Corte Suprema, sino de todos los órganos de justicia, tiene que ver con un valor constitucional, que es la seguridad jurídica. Es decir, un justiciable, un litigante, necesita saber de antemano cómo el Poder Judicial, en sus diversas instancias, puede o va a conocer y resolver un caso que a él interesa o tiene dentro de la judicatura. Si nosotros no difundimos las sentencias en todos los niveles, si nosotros no permitimos el acceso a las resoluciones judiciales de los ciudadanos del Perú o cualquier usuario de la Administración de Justicia, peruano o extranjero, vamos a erosionar el valor seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica tiene que ver con dos elementos: la previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales, como también el respeto a los precedentes judiciales. Es decir, no puede haber fallos atomizados, improvisados o fallos esporádicos. Todo magistrado tiene que respetar su precedente, y eso tiene que ver con el respeto al principio de igualdad. Los abogados, los ciudadanos necesitan, por ejemplo, saber cómo, si un caso llega a determinada sala de la Corte Suprema o a determinado juzgado o sala de la Corte Superior de Lima, de Iquitos, de Ucayali, cuál es el criterio fijado en casos similares por dicha instancia del Poder Judicial. Permita prever más o menos los resultados de su caso concreto, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años podría haberse inclinado el Poder Judicial a emitir una revista especializada en cada Corte Superior para que vea temas civiles, comerciales, laborales o penales. Pero hoy día, por ejemplo, creo que prescindiendo y con el respeto al papel, que es una tradición de toda la cultura occidental, tenemos medios tecnológicos sumamente baratos, cómodos, sencillos y rápidos, como por ejemplo la publicación en la página web. Todas las salas de la Corte Suprema, por ejemplo, deberían escanear sus resoluciones y enviar al Centro de Investigaciones del Poder Judicial para que este organismo las publique y las difunda en orden correlativo o según sean resueltas por la Corte Suprema. Esto contribuiría magníficamente no solo a la difusión de las sentencias, sino a que todo órgano de justicia sepa ya cómo piensa, cómo razona la Corte Suprema y cómo él, de manera adecuada, puede aplicar el derecho de modo predecible. Yo creo que el principal reto de toda reforma de la Administración de Justicia debe incidir en cómo acercamos al Poder Judicial a la ciudadanía, y lo acercamos justamente difundiendo los fallos, porque las sentencias encubiertas, ocultas, que no se conocen, por más valor o calidad que tengan, siempre van a mantenerse en la oscuridad. Y yo creo que ese es el principal reto de todo buen gobierno del Poder Judicial. Perfecto. Pedro, pero no solamente es difundir la jurisprudencia, ¿no?, y que la ciudadanía tenga acceso, sino que sobre todo la entienda, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje jurídico, con el tecnicismo que se utiliza en las sentencias? ¿Realmente las sentencias llegan al ciudadano común y corriente que no tiene conocimientos de derecho?
ahí estamos ante otro gran reto de la reforma, en función de lo que Lucho bien ha dicho, la legitimación del sistema de justicia, la legitimación social del sistema de justicia, ¿no? El lenguaje, la motivación de las resoluciones judiciales en general hablan de una necesidad en el marco del Estado constitucional, ¿no?, de hacer una justicia para el ciudadano, ¿no es cierto? Es una exigencia de los estados modernos. En todos los sitios se nos acusa a los abogados de manejar un lenguaje técnico a veces que nos aparta del discurso, del sentido común del ciudadano, ¿no? Y muchas de las carencias de legitimidad que se denuncian en las distintas partes de Latinoamérica, sobre todo, tienen que ver con esta deformación profesional, podríamos bien llamarlo, ¿no es cierto?, de los abogados a veces a apelar al tecnicismo, a la jerga jurídica, que lo único que hace es restarle capacidad de persuasión a las decisiones de los jueces. Los jueces tienen que darse cuenta que este es un escenario en el que no hablan para los abogados, no hablan para las demás instancias judiciales, no hablan para los juristas. Los jueces tienen una función que es resolver conflictos de los ciudadanos comunes de a pie, ¿no es cierto? Y si entendemos esa dimensión, la trascendencia que tiene el resolver el conflicto, entonces nos vamos a esforzar, creo yo, y vamos a echar mano de todos los recursos que hay a nuestra disposición, que no serán ya solamente jurídicos, sino de otras áreas, incluso de otras disciplinas, ¿no es cierto?, para aprender un poquito a comunicarnos mejor, ¿no es cierto?, a tratar de que nuestras decisiones transmitan esa justicia que nosotros como operadores creemos que las tienen, pero que a veces por el lenguaje no se transmiten esos mismos términos al ciudadano común, ¿no? Muchos de los conflictos, creo, tienen que ver con este gran problema, ¿no es cierto?, de aislamiento del discurso de la justicia respecto del sentido común de la gente, ¿no? Un problema de comunicación. Sí, yo creo que es un problema de comunicación. De comunicación, y no solamente de difusión, entonces, de las sentencias que acercan al ciudadano a prever los resultados de sus juicios, de los casos que presenten, sino también del lenguaje que se utiliza. Bueno, agradecemos a ambos la presencia en el programa. Hemos llegado al final de esta secuencia y continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Bueno, amigos, ha llegado el momento de presentar la entrevista a cargo del periodista David Barturén. Adelante, David. Amigos, regresamos con tus derechos. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de don Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima y flamante decano del Colegio de Abogados del Perú, quien ha tenido la especial deferencia de recibirnos en su despacho. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Claro, empezaremos hablando de lo que acabo de mencionar, el Colegio de Abogados del Perú. ¿Cómo entendemos esta idea? Bueno, el Colegio de Abogados del Perú es una institución que surge para poder adecentar la profesión. Hay que reconocer en primer lugar que la profesión desde hace un tiempo pasa por una crisis importante. Hay una explosión, una eclosión, digamos, de abogados. Hay 97.000 abogados en el Perú y hay más o menos 90.000 estudiantes de Derecho. Y hay 230 centros donde se imparte Derecho. Entonces hay una fabricación o una fábrica de abogados impresionante realmente. Y con el tiempo ha ido decayendo, periclitando cada vez más la formación de los abogados. Y esto tiene un impacto en el sistema de administración de justicia. Y a su turno también tiene un impacto en el servicio, el servicio legal, y por supuesto también afecta a las instituciones. Entonces, preocupados en toda esta problemática, los abogados hemos reconocido que tenemos que cambiar esta realidad realizando 3 cosas concretas. Participar en la mejora de la educación legal a través de mecanismos que ojalá haya oportunidad para hablar de ellos. Segundo, establecer mecanismos de ingreso al ejercicio de la profesión, una suerte de examen que va a haber en el futuro. Y por último, el control del ejercicio mismo de la profesión. Y ahí me estoy refiriendo a crear sistemas éticos o sistemas deontológicos, tribunales deontológicos, para que cada vez que haya una inconducta profesional, el abogado sea
sancionado, eventualmente podría ser hasta expulsado, y que esto funcione en todo el país. Entonces, en resumen, la razón por la que surge el Colegio de Abogados es porque, si bien existen colegios en el Perú que funcionan bastante bien, y estoy pensando en Arequipa, Cusco, Lambayeque, de pronto Piura, pero no todos los colegios funcionan, digamos, al mismo nivel como lo puede estar haciendo Lima, digamos. Entonces, pero somos un país, el problema de la abogacía es un problema del país, el problema de la administración de justicia es un problema del país, el problema de la sobreproducción de abogados es un problema del país, por lo tanto tenemos que encarar la problemática de la abogacía y la problemática del sistema de justicia con una organización nacional. Esa organización nacional es el Colegio de Abogados del Perú. Y han tenido, entiendo, apoyo de las demás instituciones ligadas precisamente a la profesión del derecho. En primer lugar, déjeme decirle que este surgimiento de esta institución fue en el Cusco, el 24 de julio, por votación unánime de todos sus asistentes, eran 26 decanos de los colegios, prácticamente todos, y hicimos una declaración, la denominada Declaración del Cusco, donde nosotros planteamos cuáles eran nuestros principios y los objetivos que perseguíamos, y a continuación comunicamos de esto a las instituciones del país, y la mayoría de ellas se han manifestado pues apoyando esta iniciativa de la abogacía. Me refiero al Poder Judicial, a la Academia de la Magistratura, en fin, todos los actores del sistema han apoyado esta iniciativa, como digo, porque reconocen que estamos frente a un problema que tenemos que enfrentar. Bueno, haciendo un poco ya a portas del término de su gestión frente al Colegio de Abogados de Lima, hagamos un ejercicio interesante para evaluar un poco cómo se ha sentido usted al frente de los abogados de la capital. ¿Qué es lo más resaltante que usted puede destacar durante estos casi 2 años de gestión? A ver, antes de contestarle esta pregunta, si me permite un minuto para comentarle una experiencia personal. Yo podría decir que en mi itinerario profesional, ser decano del Colegio de Abogados ha significado una experiencia realmente enriquecedora, inolvidable, porque me ha permitido conocer la profesión en un nivel, en una dimensión que yo desconocía. He podido confirmar que a lo largo del país, y particularmente en Lima, existen muchos abogados que con muchas limitaciones materiales, pero con una enorme convicción respecto de lo que es la justicia, lo que es el ejercicio de la profesión, sacan adelante su estudio, su trabajo, creen en el sistema, y por eso mismo las instituciones como el Colegio de Abogados del Perú, que son lo que al éxito que le llamaba organizaciones intermedias, es decir, que ni son Estado propiamente, ni son actores de mercado, sino son organizaciones civiles, y que son las que dan vitalidad a las instituciones y vitalidad a la democracia. Por eso es que son tan importantes estas instituciones en nuestro país. ¿Por qué? Porque le dan cobertura a ese tipo de ciudadanos, a ese tipo de profesionales, que el mercado no les da la oportunidad y el Estado no tiene el brazo suficiente para apoyarlos. Entonces, instituciones como el Colegio de Abogados encuentra su razón de ser, entre otras, en esas personas. Y yo he conocido miles de abogados que creen en el derecho, que creen en la democracia, que creen en la justicia. Y para eso es importante el colegio, porque el colegio les da la posibilidad de que se capaciten permanentemente. El derecho cambia cada 2 años, cada 3 años, casi todo el conocimiento jurídico cambia, y por eso es que en los sistemas como el anglosajón es una obligación mantenerse permanentemente al día. Esa función la cumple el Colegio de Abogados de Lima, y también hace una cobertura asistencial, no hay que negarlo. También cobertura a nivel de salud, a nivel de un pequeño fondo de retiro, recreación, pero concomitante a esa actividad tiene esta otra actividad vinculada a la profesión, vinculada a la institucionalidad. Entonces, yo diría que lo más importante es que en lo que nos tocó a nosotros hemos logrado cumplir con ese eslogan que tuvimos en nuestra campaña, fue: devolvamos el Colegio de Abogados a los abogados. Yo siento que, por lo menos en parte, ese colegio que se estaba perdiendo se ha devuelto a los abogados. Los abogados hoy sienten que su colegio está más cerca de ellos y está haciendo cosas por ellos.
y también dijimos, devolvamos el Colegio de Abogados a la sociedad. Esas eran nuestras dos misiones, devolver el Colegio de Abogados a los abogados y devolver el Colegio de Abogados a la sociedad. ¿Cómo hemos devuelto el Colegio de Abogados a la sociedad? Con propuestas, con iniciativas, con saliendo al frente respecto a determinadas situaciones, siempre vinculado con el sistema de justicia, siempre vinculado con la legalidad, no haciendo política, porque esa no es la función del Colegio de Abogados. Quizá con una presencia mucho más propositiva en cuanto a los intereses nacionales. Me contaba fuera de cámara que una iniciativa del Colegio de Abogados de Lima había sido recogida hace unos meses por el Congreso de la República y sirvió para que el señor presidente de la República tocara un tema fundamental para toda la ciudadanía, que es el tema de defensa del consumidor. Háblenos un poquito de eso, por favor. Claro, encantado. Ese es un tema vital. ¿Por qué digo que es vital? Hoy somos más consumidores que ciudadanos, porque ser ciudadano es ir a votar, sacar su DNI y 2 o 3 actos más y punto. Hacemos ese acto cada 5 años, pero sin embargo somos consumidores todos los días. No va a terminar el día sin que usted y yo y quienes nos están viendo realicen un acto de consumo o varios actos de consumo. Nuestra vida está plagada, salpicada de actos de consumo. Entonces, el consumidor es la persona que actúa en el mercado. Ese es el consumidor. El consumidor puesto en la persona puesta en el mercado, ese se denomina consumidor. Se le llama consumidor. Y el consumidor es un contratante débil. Es un contratante débil porque el sistema está diseñado para que el consumidor adquiera un bien o servicio rápidamente, sin tener la posibilidad de acceder a la información, porque la vida es muy dinámica, hay demasiados productos en el mercado, entonces no tiene la posibilidad de tomar una decisión debidamente informada. El sistema del mercado, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo, ha hecho que el consumidor tenga esa condición, y entonces sea necesario crear todo un esquema normativo que lo proteja. Yo le quiero poner algunos ejemplos para graficar lo que estoy diciendo. En el Perú, por ejemplo, se vende chocolate que no tiene cacao, pero se le llama igual chocolate. La norma técnica dice que el chocolate debe tener 30% de cacao, pero como en el Perú esa norma no es obligatoria, sino es voluntaria, entonces le pueden vender a los niños, y los padres creen que están comprando chocolate que tiene cacao, pero en realidad no tiene cacao. Cuando vemos en las envolturas de estos productos que nos dice que lleva pasta pura de cacao, ¿nos están mintiendo o nos están por lo menos exagerando? Lo más probable es que si dice que tiene cacao, tenga cacao, pero lo más seguro es que usted voltea, agarre un chocolate, lo invito a que vaya al mercado y va a ver que si usted lee, no aparece cacao. Leciticina de soya. Probablemente. Y entonces, ahí no le están dando al consumidor un bien idóneo, sin embargo estamos admitiendo que eso sea así. Pero el tema aún es más grave en salud, aún más grave en educación, aún más grave en seguridad, porque tenemos actos de consumo y operaciones de consumo en todos los niveles. ¿Y qué le digo de los créditos? Yo recuerdo que hace 2 meses y medio el presidente Obama dio una ley en los Estados Unidos que era la ley de protección de los tarjetavientes, es decir, aquellos que tenemos tarjetas de crédito. Y se espantaba porque los intereses en Estados Unidos para los tarjetavientes, es decir, aquellos que pedían dinero con la tarjeta, era más o menos un 30 y tantos %. Déjeme decirle que en el Perú es más de 140%. Anual. Eso es una barbaridad. Así es. Y cuando hablamos de un crédito comercial, es decir, aquel crédito que yo lo tomo para comprar una licuadora o lo tomo para comprar una refrigeradora, puede llegar a 500 o 600%. Es decir, si la licuadora le iba a costar a usted, por decir algo, $50, usted va a terminar pagando más, probablemente $250, ¿no es cierto? Y si la refrigeradora le iba a costar 500, de repente usted termina pagando, no sé, $3.000 por la refrigeradora. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo así llegan a dispararse de una manera tan espectacular?
Primero porque, por ejemplo, el precio base cambia. Si yo lo compro al contado es $100, pero si lo voy a comprar al crédito ya es 150. Y los intereses empiezan a calcularse a partir de 150. Y a eso le suma que los intereses son mensuales, las capitalizaciones son mensuales. Y a eso le suma que le agregan portes, gastos, comisiones, seguros, es decir, una cantidad impresionante, pero le están diciendo, no, pero el interés es solamente 18%, ¿eh? Claro, pero si sumamos el costo total del dinero, el costo del dinero es el interés. Y por lo tanto, lo que nos deberían decir es, señor, todo esto cuesta 500%. Y ante esta situación, entonces queda en tela de juicio la conducta de los organismos reguladores. Sobre todo de Indecopi, porque con el ejemplo que usted nos ha dado, quiere decir entonces que la institución que se encarga de defender los derechos del consumidor no está haciendo bien su labor. El Perú tiene legislación de consumo y tiene instituciones de consumo. En su hora, esta legislación y estas instituciones han cumplido un papel importante, pero el mercado ha crecido importantemente. Las operaciones se han multiplicado y se han complejizado, nuestra legislación ha quedado desfasada y nuestras instituciones han quedado también relegadas. Hoy el mercado no es Lima, hoy vemos mercado en Junín, en Huancayo, ¿no? En Cusco hay un mercado impresionante, Arequipa, Piura, por supuesto, el propio Chiclayo. Entonces, Indecopi le es imposible estar en todas partes y además con la institucionalidad y con la normatividad adecuada. Por eso es que es urgente tener un código de consumo que tenga normas de consumo que protejan al consumidor, normas modernas, normas que puedan coberturar lo que está pasando en el país, instituciones de consumo y políticas de consumo. O sea, son tres cosas, no bastan normas, pero el código debe contener todo eso. Fíjese, en el derecho del consumo hay una figura muy típica que se llama el decaimiento del interés del consumidor. En el momento en que el consumidor es estafado o es engañado, en ese momento, en los primeros 5 minutos, él seguro que hace la denuncia. Pero media hora después, como el monto es tan pequeño, eso que le cobraron de más aparentemente es tan pequeño, en media hora al día siguiente ya no tiene interés. Entonces viene lo que se llama el decaimiento, la figura del decaimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esa litigiosidad de consumo que queda insoluta podamos solucionarla? ¿Cómo se ha hecho en otros países? Se han implementado las figuras de las acciones colectivas. Una institución como el Colegio de Abogados puede tomar el caso de un consumidor y debajo de esa demanda pueden sumarse todos aquellos que crean o que sientan o que puedan probar que han sido también afectados. Entonces, solucionando un caso, desde el Colegio de Abogados de Lima o desde una asociación de consumo, podemos solucionar el problema de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Esa es una figura típica en la que todos ganamos. Gana el consumidor porque va a haber satisfecho su reclamo, gana el país porque se va a mejorar el mercado, ganan las instituciones porque se fortalecen las instituciones. Ese tipo de figuras van a estar en el Código de Consumo. Sin embargo, ¿es usted consciente que los defensores de los grandes intereses pueden ver en Walter Gutiérrez una suerte de amenaza, valga la redundancia, a sus intereses? Bueno, Walter Gutiérrez es un accidente en el Colegio de Abogados, es una cuestión anecdótica, yo estoy de paso nada más, yo estoy seguro que si no era Walter Gutiérrez era Juan Pérez, tarde o temprano esta situación se iba a dar, ¿no? Yo lo único que he hecho es interpretar una situación y hacer un planteamiento. Pero yo no creo que deban preocuparse las grandes empresas. En otros países, las empresas que han promovido, las instituciones que han promovido los códigos de consumo han sido las propias empresas. Y déjeme decirle por qué. Fíjese, las empresas formales, las empresas serias, las empresas que cumplen los estándares de calidad, quieren que haya código de consumo. Porque ese tipo de normas se constituyen en barreras de acceso a las empresas oportunistas, a las empresas informales, a las empresas que no cumplen las reglas de idoneidad. Entonces, no pueden competir con esos informales, no pueden competir con esas empresas oportunistas que tienen a su personal que no esté en planilla o que compran insumos de baja calidad o que dice que le dan menos de un kilo, dice que le dan 1 kilo pero en realidad es menos de 1 kilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al empresario formal,
al empresario que realmente hace empresa de una manera seria, le conviene un código de consumo. No tienen por qué ver en un código de consumo una amenaza, muy por el contrario, son aliados en el Brasil, en el propio Estados Unidos y en Europa, o en España más puntualmente. La mayoría de empresas se suma a los mecanismos de protección al consumidor. Y en el entendido de que esto efectivamente sea en aras de formalizar más al país, ¿cómo hacer o cómo iniciar esa tarea que usted lo dice que es bastante larga, titánica por decirlo menos, para que el ciudadano común tenga mayor contacto con este código y tenga mayor posibilidad de hacer valer sus derechos? Su pregunta es sumamente importante porque usted rápidamente ha advertido que esto no puede acabar en una ley o en una iniciativa. Acá tenemos que hacer un trabajo de educación, un trabajo de formación. El código va a tener en su parte inicial políticas de consumo. Y en las políticas de consumo va a haber una que se refiere a la formación y a la educación del consumidor. No cuesta nada incluir algunos temas en la currícula sobre protección al consumidor, sobre formación de los consumidores. Porque si tenemos mejores consumidores, vamos a tener